Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Portillo Rodríguez y soy periodista. Colaboré para el 1+1 en los mejores momentos, en los mejores años del 1+1, cuando era dirigido por Manuel Becerra Acosta. Y también participé en la Agencia Mexicana de Noticias, creo que en su mejor momento, en las secciones de cultura, ciencia, educación, y también participamos en Radio Noticias del Continente, una radiodifusora de onda corta internacional que era apoyada por el gobierno popular de Cuba y llegaba a todos los países de habla española. Transmitíamos 20 horas, 5 noticiarios y, por supuesto, era una radiodifusora que apoyaba, que se solidarizaba, que replicaba los movimientos sociales populares de América Latina. En esta ocasión me voy a referir a los organismos constitucionales autónomos. Por supuesto, no soy especialista, no soy licenciado en Derecho, pero son organismos constitucionales autónomos, son entidades muy interesantes. Sobre las características de los denominados organismos constitucionales autónomos, OCAS, señala Ugalde Calderón, Filiberto Valentín Ugalde Calderón, en su trabajo Órganos Constitucionales Autónomos, deben ser asentados en la Constitución política y prefigurados en la Constitución política de nuestro país. Y a partir de ello adquieren, entre comillas, independencia jurídica respecto de los poderes del Estado. En ese inicio pueden ser considerados autónomos en el plano funcional y en el plano orgánico. Son producto de la necesidad del equilibrio constitucional fundamentada en el control de los poderes. Los organismos de referencia, los organismos constitucionales autónomos, tienen cierta capacidad normativa, la cual les hace posible, comillas, crear normas jurídicas sin la participación de otro órgano estatal. Esto lo precisa Pedrosa de la Llave, Susana Talía Pedrosa de la Llave, en su trabajo Los órganos constitucionales autónomos en México. Que un organismo sea declarado como autónomo y que esta condición solo se refiera al aspecto presupuestario es insuficiente. En este último tema, dichos órganos, los organismos constitucionales autónomos, tienen la libertad de determinar sus propias necesidades de orden material a través de un proyecto de presupuesto que se somete a la aprobación del Poder Legislativo. Hay una llamada respecto de la misma obra de Pedrosa de la Llave, Los órganos constitucionales autónomos en México. Los organismos constitucionales autónomos pueden disponer de sus fondos con plena libertad, entre comillas. Las competencias de los organismos constitucionales autónomos son exclusivas y están trazadas de manera precisa. Deben construir por sí mismos sus políticas, deben construir por sí mismos sus planes, por sí mismos sus programas, deben ser capaces de organizarse a sí mismos, nombrar a sus autoridades, seleccionar a su personal
y establecer sus reglas disciplinarias, entre otros aspectos. Estos órganos tienen una marcada característica técnica. Luego, entonces, no tienen por qué ser influidos por los intereses de las distintas fuerzas políticas. Es interesante sondear el contexto en el que en América Latina, en particular en México, han surgido los organismos de esta naturaleza. En nuestro país, como ejemplo, en la Constitución, en los artículos 28, 41, apartado D, fracciones 5 y 6, y artículo 102, apartado B, se hace mención del Banco de México, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismos constitucionales autónomos. El artículo 28, en su quinto párrafo, señala, el artículo constitucional, el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario, donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. El artículo 41, en su apartado D, en la fracción 5 y 6, dice, apartado D, las fracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral, ahora INE, mediante procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resulten violatorias de la ley. Se refieren en todo el cuerpo a esa situación sobre los medios de comunicación en su relación con los procesos electorales. En otra parte, en la fracción 5, dice, el Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Y el artículo 102, en el apartado B, señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos.